Entendimiento, su sabiduría, su inteligencia, su discernimiento. Bendición es multiplicación para que les agrande todo esto. De manera que puedan entender lo que vayan a escuchar y los que quieran ofrecerle lo que les queda de vida física sobre la tierra para servirle a Él, entonces pídanle que les bendiga la existencia física. Bien. ¿Y la pantalla no la van a prender? ¿Sí la prendieron? Bien, nos hubiese gustado iniciar con algunos cantos, pero no estaba el proyector listo ni los tocantes tampoco. Vamos a iniciar con una pequeña aclaración de este libro, que es el libro o los libros 5 y 6 de la renovación de las parroquias. Este parrafito que vamos a leer ya lo leímos, es de los que ya escuchamos, pero en aquella ocasión solamente la leímos. Recordamos que era tarde, noche, pero dice aquí: nuestro ensueño es que todo el mundo se una a una sola iglesia. Yo creo que esta palabra la mayoría de ustedes la entiende de acuerdo a lo que hemos enseñado, pero también puede suceder que muchos de los presentes no han escuchado sobre qué es la iglesia. Muchos tienen la creencia de que la iglesia es la capilla, la parroquia, y no imaginan que la iglesia es la gente. La parroquia, las capillas son los edificios, son los recintos. Dice aquí: nuestro ensueño es que todo el mundo se una a una sola iglesia. Como si se refiriera a una sola religión, pero en realidad en la tierra, en la realidad, en la tierra, existe solamente una iglesia, que es toda la humanidad.
Dice aquí, una iglesia sin mancha ni arruga. En su momento recuerdan que mencionamos que no se iban a recibir viejitas ni personas arrugadas, porque aquí dice que sin mancha, sin arruga. Y si la gente es la iglesia, pues no debe estar arrugada ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada, y que todos los hombres nos empeñemos en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo del amor, sobre todo aquellos que vemos en el Distrito Federal, que en lugar de cruzarse por los puentes peatonales, se cruzan por los 4 o 5 carriles como toreros toreando los carros. Antes de cruzarse, según este librito, antes de cruzar la banqueta, debieron de confesarse. Y cuando vengan de regreso, antes de cruzar, tienen que volver a confesarse. ¿O no? Les comentaba, aquí en un colegio de aquí de la ciudad, sucedió que un niño en recreo comió un trocito de salchicha, se le atoró en su garganta y murió allí en ese instante. Nadie le pudo auxiliar. ¿Quién le dijo que al morderle a la salchicha estaba en peligro de muerte? Antes de morderle tendría que haberse confesado, ¿o no? En todo momento, hermanos, estamos en peligro de muerte. Ustedes no han mirado las patitas de ese tejado que está encima de ustedes. Están en peligro, o estamos en peligro, y no nos confesamos antes de venir. Bien, las palabras así como suenan, confesarse una vez al año o los días primeros del mes, suenan así de simples. Así como suena la solicitud al gobierno para interrumpir el embarazo. ¿Verdad que suenan palabras elegantes? La solicitud para que se autorice interrumpir el embarazo, cuando la realidad es así. La autorización para matar a mi hijo antes de que nazca, ¿no es esta la realidad? ¿Para qué la disfrazan con palabras bonitas? La autorización para interrumpir el embarazo, no. La autorización para matar a mi hijo antes de que nazca. Esa es la realidad. ¿Quiénes son los que se atreven a solicitar estas leyes? ¿Son las personas quienes solicitan esto? ¿O son esos demonios que dice Efesios 6, versículo 10? A los diputados y a los senadores para autorizar a las mujeres a matar a sus hijos antes de que nazcan. Las palabras digan la realidad. Quienes autorizaron a la gente a matar a sus hijos, ¿creen que les sirve de algo el ir a comulgar y el ir a confesarse? Porque cuando se confiesan, no confiesan este pecado tan grave, no lo confiesan, ni cuando están agonizando. Así como suena la palabra autorización para interrumpir el embarazo, que en realidad es autorización para matar a mi hijo, también esta palabra de confesar una vez al año quiere decir que le des vuelo a la hilacha los 364 días del año, que hagas todo lo que le desagrada a Dios y que hagas todo lo que le agrada a Satanás. Nada más
al decir 365 días te vayas a confesar. ¿Ya te confesaste? Inicia la siguiente etapa de pecados durante otros 364 días. No está hablando aquí del permiso de nuestra iglesia para que ustedes se entreguen a toda clase de pecados durante 364 días y se confiesen al último día. No es una autorización de la iglesia para que hagan todo lo que al demonio le gusta durante todo el mes y se confiesen el día primero del mes que sigue. ¿No es así en la realidad? Y ni los ministros de la iglesia analizan estas cosas tan graves, y tampoco los fieles infieles, tampoco los feligreses analizan lo que esto significa. El sacramento de la confesión no es para comulgar, como dice aquí, es para esto que estoy diciendo. Por lo que estoy diciendo es, si te has arrepentido de verdad de todos los pecados que has cometido, entonces se les confiesas a Dios y le agregas que te perdone también aquellos pecados de los que no tuviste conciencia que eran pecados, porque faltan más. De los que no tuviste conciencia o de los que no recuerdas, que te los perdone en el nombre de Jesucristo. Si es tal tu arrepentimiento y tu confesión a Dios, pues ¿qué caso tiene que sigas retorciéndote en la cama otros años más? Ya te arrepentiste, y el que se ha arrepentido de corazón de todo es perdonado. Otra forma de purificarse es haciendo caridad. Calculen la cantidad de pecados que cometen todos los días y calculen las obras de caridad que tendrán que hacer, aclarándoles que una obra de caridad, una obra buena, borra muchos pecados. ¿Cómo qué pecados suelen cometer entre los que no mencioné en nuestros católicos? Pues simplemente cuando rezan, hermanos, cuando hacen el rosario. ¿Por qué? Porque dijo Dios, no mentirás, y cuando ellos rezan el Padre Nuestro, le dicen, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sin ser cierto que perdonan. Luego se mueren y forzosamente tienen que despertar en el purgatorio, que es una cosa, podríamos decir que es una sucursal del infierno. Tal es el sufrimiento que ahí se padece. Aún así, tenemos que ver en el purgatorio el amor de Dios. Es como cuando vemos el amor de Dios en el enfermo que está sufriendo y no hay nada que lo cure. Dios no permite que lo curen porque se está purificando con dolor. Pues para los que no se purificaron de ninguna manera, dije unos ejemplos hace un rato, los que no les dieron tiempo ni de arrepentirse, pues tienen que ir al purgatorio. Los que se confesaron y no confesaron que se marihuanaron, que se emborracharon, que fumaron, que fueron a pagar mandas haciendo sangrar su cuerpo, al purgatorio. Ahí sufrirán terriblemente. No los quiero, ¿cómo se dice?, motivar, pero son tormentos inenarrables. Nosotros que somos espirituales, que vivimos en una obra espiritual, no lo decimos así ni se llama así porque vivimos haciendo oración solamente,
sino porque nuestra relación es, como lo dice la palabra, espiritual, con los espíritus. Dícese con el espíritu de Judas Tadeo, dícese con el Espíritu Santo, pero también con otra clase de espíritus. Entre esos espíritus ha habido algunos que claman desde el purgatorio, y créanmelo, llorando fuertemente por lo que están sufriendo y pidiendo que los de la tierra no pequen, porque en verdad allá se sufre. Y oigan ustedes, que ellos no son carne, son espíritu. Y como espíritu están sufriendo. Digo la comparación, porque aquí, si a un cuerpo físico le atraviesas con una espada, con un machete, le duele, y más si le retuerces así, le duele. Si lo pones como a Cuauhtémoc y le van haciendo una tostada de pies, le duele porque le duele, pues es la carne. En cambio, si deja el cuerpo y ya como espíritu le das otra tostada de pies, no va a sentir nada. Si ya como espíritu le atraviesas con el machete, no va a sentir nada. Con las armas de aquí, no. Pero cuando llegue al purgatorio, allá va a sufrir como si fuera de carne. Es por lo que se pide que traten, pongan todo su esfuerzo para conseguir la completa salvación. ¿A qué se refiere con la completa salvación? Pues que Jesús Cristo ya hizo lo que tú no podías. ¿Qué? Conseguir la salvación de la ajena de fuego por la eternidad. Él ya compró tu salvación del infierno de fuego, de lumbre. Ahora te toca a ti esforzarte para no caer en ese segundo que parece infiernito, que es el purgatorio. Dios no quiere, créanmelo, Dios no quiere que nadie caiga allí, aunque sea después de siglos de mucha tortura en ese lugar, al fin se purifican y de ahí pasan al reino de los cielos. Por lo que decimos, es muy horrible ese lugar. Dijimos, parece una sucursal del infierno, pero es para purificación. Es para que entren al reino de los cielos. Son los que aquí no obtuvieron la purificación de ninguna manera. Y créanme que podría decir que todos los confesados van a parar al purgatorio, por lo que ya dije, porque no tienen conciencia ni siquiera de que decir perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sin ser verdad, es un pecado. El simplemente haber vivido en la tierra sin hacer ningún mal, pero tampoco ningún bien, es un pecado. Dije, hay muchas formas de pecar. Y el ministro de la iglesia debe conocer todas estas formas y crearles conciencia a ustedes. Estas enseñanzas que han de recibir los ministros de la iglesia, por supuesto que deben de venir desde Vaticano, con lo que entendemos, que el primero en tener estos conocimientos debe ser el pontífice, juntamente con él los cardenales, y de ahí el ordenamiento de tales enseñanzas a los seminarios, donde se han de formar los ministros de esta enseñanza, enseñanzas verdaderas, enseñanzas de Cristo. Imagínense cuántos católicos agonizantes creyeron
que al venir el sacerdote a confesarlos, ya se iban a ir al cielo. Hasta se quedan ahí ya frillitos y piececitos con una sonrisita de tranquilidad, porque piensan que van rumbo al reino de los cielos. Y van llegando derecho al purgatorio, y en eso no quedamos, dicen ellos. Tiempo después ven que allá mismo llega el sacerdote que los confesó, y menos acaban de entender. Es por eso que dice Dios, ustedes sí pueden alcanzar la plena salvación por ustedes mismos, es decir, ustedes por sí mismos pueden librarse de eso que parece un infierno, del purgatorio. Eso sí lo pueden hacer ustedes. Que sean rebeldes y que les dé trabajo privarse de ciertos vicios y de ciertas cosas que son pecado ante Dios, eso es otra cosa, pero de que pueden evitarlo, pueden. De que pueden hacerlo si alguien les siembra la conciencia y el entendimiento, el conocimiento, también pueden. Si los ministros de la iglesia no tienen esa capacidad, ¿qué haremos? ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es el plan B, diría alguien? Si los ministros de la Iglesia Católica, la de Cristo, no tienen esta preparación, estos conocimientos, ¿la tendrán los protestantes que se han apartado de Cristo? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que, según lo que hemos aprendido nosotros en nuestras oraciones, clamemos al Espíritu Santo para que lleve esta luz de este conocimiento que no tienen ni han tenido los ministros de la Iglesia en 20 siglos al Pontífice de Vaticano, para que desde allí salga hacia todo el mundo el nuevo conocimiento. Y no más hijos de Dios en el purgatorio, no más hijos en los vicios, delinquiendo en toda clase de delitos, no más egoísmos, eso es un pecadillo, no más chismes, eso es otro pecadillo, porque en los chismes también van las intrigas, la siembra de odios en un corazón contra otro. Eso produce un chisme. Eso es obra pura 100% del demonio. Es como si los chismosos fueran ministros de Satanás. Dicen un chisme, sea mentira o sea verdad, pero que le duela a la otra persona. Hace rato yo le decía a una hermana, es que las hermanas, las personas pues que la conocen en su pueblo, no deben de venir a platicarle cómo fue. Bien saben que es como si le estuvieran echando sal o limón a la herida. Es para lastimarla más. Eso es maldad pura. ¿Cómo puede haber esa maldad en los hijos de Dios? Pero la hay. Así entonces, debemos de conseguir la renovación o la corrección de los sacramentos. Este sacramento de la confesión no ha funcionado hasta hoy. Van ustedes, por lo que ya les dije, a confesarse, no por arrepentimiento, y luego el sacerdote les pone una penitencia. Recen 5 Aves Marías, 3 Padres Nuestros, o 3 Padres Nuestros, 5 Aves Marías, y se sientan ustedes en la banca y lo dicen de Santa María Tartamen. Gracias, amén. Listo, ya acabaron. ¿Eso es penitencia? No. Penitencia es que vayan a pedirle perdón
a la persona ofendida así cara a cara, para que vean cómo se ponen los cachetitos decolorados de vergüenza. Y si se puede remediar el mal, remediarlo. Si no te has comido las gallinas, regrésalas. Eso es penitencia, no rezar 5 Aves Marías. Nuestra iglesia debe cobrar conciencia de cada uno de los sacramentos, y de la confesión, hermanos, no solamente es un disparate, es algo indignante. Es una invitación descarada a que hagan toda clase de aberraciones los 364 días del año, todo lo que le agrade a Satanás, y en el último día se confiesen. O que le den vuela a todo lo que le gusta a Satanás durante todo el mes, y al viernes primero del siguiente mes se confiesen. Y a poco ya ese mes no van a cometer ningún pecado. Necesitarían que estén anestesiados todo el mes. Este sacramento de la confesión está escandalosamente retorcido, deformado. Es aberrante, es realmente aberrante, por lo que dije, porque es una invitación a que hagan toda clase de maldades durante casi todo el año o todo el mes, y luego ya nada más se confiesen y continúen otra vez en lo mismo. ¿Cómo se atreve nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, a dar semejantes mandatos? ¿Cómo es posible que ningún ministro de la iglesia se indigne al leer estas atrocidades? Nuestros católicos las leen y como si no las leyeran, ni se alegran ni se indignan, porque no entienden, no comprenden. Es como si estuvieran completamente ciegos o completamente muertotes, difuntos casi. Así que el sacramento de la confesión debemos de darle su justo sentido. No es para comulgar, es para que no vayas a caer al purgatorio. Entendido de esta manera, asegúrate de confesarte antes de dormir, por si no amanecieras. Y si amaneces, asegúrate de pedir a Dios que te dé una protección para que te libre de todo mal durante el día. Y si te digo que te confieses, ¿cómo te vas a confesar de lo que aún no has pecado? Ya te confesaste la noche anterior. Ahora bien, la tradición es que la confesión sea ante el sacerdote. Como bien dije, la confesión es cuando ya terminó la jornada de pecados de este día, que es ya cuando estás para dormir en la cama, porque si antes de dormir sales todavía a la tienda, quién sabe cuántos sapos o pecados vayas a cometer entre la ida y la venida. No, es cuando ya te vas a dormir. Y yo no creo que los sacerdotes estén dispuestos a venir casa por casa a tales horas de la noche a confesar a todos. Deben de enseñarles otro método muy práctico, por el cual ustedes puedan confesarse todos los días e ir a confesarse con Dios a través de ellos, no solamente los fines de año ni los días primeros de cada mes, sino cuando ustedes sienten cierto arrepentimiento por cierta cosa que hicieron, pero además del arrepentimiento quieren un consejo. Van entonces y se confiesan ante Dios a través del sacerdote y esperan el consejo. De antemano les digo, no le hagan caso cuando les diga que su penitencia son 5 Aves Marías y 3 Padres Nuestros. No, eso no es penitencia.
La penitencia es cualquiera de las dos cosas que ya mencioné antes. Como del sacramento de la confesión o reconciliación, debemos hablar de cada uno de los sacramentos. Ustedes lo aprenderán, pero lo ideal es de que esta enseñanza, que estas voces lleguen a donde deben de llegar, a la cabeza de la Iglesia, allá con el Sumo Pontífice de Vaticano. Entonces, dice aquí, comulgar por Pascua Florida, es decir, el domingo de resurrección. Nada más ese día vas a comulgar. Mandato de la Santa Madre Iglesia: ayuno y abstinencia, dice aquí entre paréntesis, de carne, cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Cuando la Santa Madre Iglesia te diga no comas carne, no debes de comer carne. Y era el único día que tuviste para carne y era vigilia. Esto está mal entendido. Iríamos a ver en Isaías 58 estas cosas tan sencillas, tan sencillísimas. 20 siglos después, nuestros sacerdotes desde Vaticano no logran entender. Ayuno. Cuando alguien va a ayunar de alimentos, debe ser por conocimiento, por propósito y causa. ¿Por qué voy a ayunar? Porque voy a purificar mi estómago. Hoy voy a dejar de ingerir alimentos sólidos. Tu alimentación ese día debe ser con líquidos, porque tampoco debes dejar de meter nada a tu estómago, porque si lo haces así, el estómago no para. Es como si frotaras mano con mano. Y entonces empieza a ponerse morado, a enrojecerse, hasta que revienta una gotita de sangre y se va creciendo a medida que el estómago se sigue mordiendo. Te consigues una úlcera. Entonces tú decides, vas a ayunar absteniéndote de alimentos sólidos y solo vas a tomar suero oral o lechita o té o agua. La cosa es que enleves a tu estómago con algo. La mayoría de las personas suelen hacer este tipo de ayunos hasta las 12 del día. Eso no es ayuno, hermano. Nuestros campesinos vienen almorzando a las 5 de la tarde todos los días. ¿Será que se la pasan ayunando? El dejar de comer alimentos desde que amanece hasta las 12 del día, de ninguna manera es un ayuno. El ayuno de total alimento sólido durante todo el día, hasta la noche, a pesar de que estás tomando líquidos de los que prefieras, verás que por ahí como a las 10 de la noche es tanta tu hambre que ves una piedra y se te hace agua a la boca. Quisieras morderle aunque sea tantito. Y aunque tengas alimentos en abundancia en tu mesa, te tienes que aguantar. Es decir, este tipo de ayuno tiene dos propósitos: purificar tus intestinos y darte fortaleza espiritual para resistir las tentaciones. ¿Quién sabe quién de ustedes haya ayunado alguna vez durante todo el día?
Yo lo he hecho muchas veces. Por eso les digo, ¿qué se siente cuando ya son las 10 de la noche y aún no comes nada sólida? Ves lo que quisieras masticar, lo que sea. Un día, imagínense, Jesús Cristo ayunó 40 días. Él estaría tratando de obtener una purificación de sus intestinos, o estaría tratando de obtener fuerza espiritual. ¿A él le hacía falta fuerza espiritual? Entonces, como que ¿por qué no comió 40 días? Estaba en el desierto para empezar, y allá no hay oxos. No había nada que comer, no había nada que beber, e iba él a enfrentarse a un enemigo. Quiero aclarar, no era para probarse él a sí mismo contra las tentaciones de Satanás, no era para probarse él mismo, era para enseñarnos a todos que puedes vencer todas las tentaciones que el demonio te ponga. Lo único que tienes que aprender es a saber en qué momento tal o cual circunstancia es una tentación del demonio para poder rechazarla. El problema es que casi no tienen la capacidad de discernimiento. Pero en ese pasaje encontramos las palabras con que Jesús rebatía las tentaciones que le ponía Satanás, y el pasaje termina diciendo que después de haberlo tentado con toda clase de tentaciones, nosotros no conocemos cuántas clases de tentaciones haya, pero ahí dice que lo tentó con toda clase de tentaciones, y al ver que Jesús no le hizo caso, lo dejó y se fue. Esto quiere decir que si ustedes son capaces de resistir a todas las tentaciones, a todas, conscientes de que son tentaciones del demonio, y también deben de saber cuando es una tentación, sepan rechazarla. Cuando el demonio vea que ustedes no le hacen caso a nada, también los dejará. Les podría yo decir ejemplos, pero son ejemplos desagradables de tentaciones. Es una lástima que no les pueda decir ejemplos, pero de muchas maneras el demonio te tienta. Simplemente, hermanos, el hecho de verlos a ustedes tan apáticos, que vienen a llenarse de Dios, de las cosas de Dios desde hace años, de muchos conocimientos y también de poderes que a la mayoría Dios ya le dio, no digo que a todos, pero a la mayoría de ustedes ya les dieron poderes. Esos poderes que no los tienen ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los cardenales, ni el Papa, los tienen ustedes. Y desde hace muchos años, y no tienen el interés que tienen los protestantes, de que hacen un espacio en su vida cotidiana de trabajos y compromisos y salen con la ristra de chiquillos detrás de ellos a enlevar católicos, a hablarles de una palabra que no es de Cristo y a convencerlos para que salgan de la iglesia de Cristo y se vayan a la secta de ellos. Y lo hacen incansablemente, semana tras semana. Hay unos que salen por paga. Esos jóvenes que han visto ustedes que siempre van un blanco y un prieto,
Esos son por paga. Los mandan 2 años y medio y después contratan nuevos jóvenes, pero siempre un prieto y un blanco. Esos son por paga. Eso no vale. La cosa es que a ustedes les nazca, que sientan esa preocupación de los que no conocen y llevarles el alivio a los que están sufriendo, porque está en ustedes. Dios lo ha puesto en ustedes, tanto en sus manos como a través de sus palabras. Y no les interesa. Yo conozco la mayoría de ustedes desde que eran muchachonas, ahora ya tienen canas, y desde muchachonas tenían esos poderes y esos conocimientos. Desde que brincoteaban en las canchas de básquetbol allá en sus pueblos, ahora ya les rechinan las rodillas para caminar y aún no se deciden a servirle a Dios. Hermanos, ¿creen ustedes que no es esa una tentación para que yo diga: en vano tantas desveladas, en vano tantos esfuerzos, en vano tantos empeños por despertarlos, porque le hago de una manera y le hago de otra, y les pongo un dibujo y un garabato y trato de motivarlos y trato de despertarlos, y gracias a Dios no me canso, no me he cansado, y yo no veo los resultados? Es como si yo estuviera trabajando en vano, como sembrando en tierra estéril. ¿No creen ustedes, hermanos, que esas son unas magníficas ocasiones para que el demonio se acerque a mi cabeza y me diga: ahí están tus esfuerzos? Se van a morir de viejos junto contigo y no se van a parar de esas sillas. Nunca van a ir a compartir con los hermanos del mundo lo que han recibido de Dios para ellos. Se van a ir de este mundo y se van a llevar todo lo que no es de ellos. ¿Para qué te esfuerzas? Mira las playas de Cancún. ¿No creen ustedes que por ahí pueden venirme a mí tentaciones? Aparte de otras cosas más grandes, más importantes, trascendentales, de ver lo que ha sucedido con ciertas personas en las que se tenía una gran esperanza para la obra, por supuesto, y ver que no resultó porque no hubo voluntad, nada más. Yo tendría que desmoralizarme. Esas son ocasiones en las que pueden venir esas tentaciones para que yo escuche pensamientos de aquel enemigo de Dios que diga: ¿ya viste? No pienses que tú vas a salvar el mundo. Dedícate a otra cosa. ¿No creen? Es solamente un ejemplo a medias de lo que puede ser una tentación. Yo les he dicho a ustedes, yo considero que el país vecino es un magnífico trampolín para llevar la palabra de Dios a los 7 continentes, porque ahí están reunidas las razas de los 5 continentes. Entonces, evangelizando en un solo lugar, escuchan los habitantes de los 5 continentes e irán a sus tierras a llevar este conocimiento y revestidos de dones carismáticos sobrenaturales. Eso considero yo que estaría magnífico, pero creo que Dios dice otra cosa. Y yo creo que más bien deben de ser otras personas de nuestro grupo las que deben de ir a aquel lugar. Déjenme decirles, allá hay un pequeño grupito de nuestro grupo, pequeñito, y la persona que les dirige, pues allá ha vivido casi toda su vida. Sus hijos ya están así, porque allá crecen así.
Ya algunos son casados, ya tienen hijos. Imagínense cuánto tiempo tiene esta persona allá. Y aún no sabe el idioma. Entonces, como que ¿qué les va a enseñar a los hermanos gringos que no hablan español, castilla? Es necesario hablar el idioma de allá para compartir esas enseñanzas con todos los de allá, porque allá se comunican en inglés los japoneses con los alemanes, los rusos con los chinos, los de Guatemala con los de Bolivia, pues es la misma lengua, ¿verdad? Siempre por el mismo idioma. Entonces, con el idioma de inglés, pueden llevar la enseñanza a todas esas razas. Recientemente yo le acabo de decir a la hermana que dirige aquel grupito y tiene que aprender el idioma, pero ya. Bueno, en resumen, está allá, como si estuviera acá, porque solamente les puede predicar a puros mexicanos o de habla hispana. De manera que las personas que vayan a ir de aquí para allá deben saber aquella lengua para poder llevar la enseñanza a todas las personas de los diferentes países. Pero hermanos, dijo aquí un ensueño. Si ni siquiera se han decidido a pararse de allí y tomar un día de la semana de su vida para ir a compartir con otras personas lo que ustedes han recibido y aprendido en su mismo pueblo, ¿creen que van a meterse a estudiar inglés para ir a aquel país? ¿Creen ustedes? ¿Mis ojos lo verán? Estoy hablando como el Coelet cuando estaba en depresión. O sea, todo lo que estoy diciendo son como motivos suficientes para que yo me desmoralice, ¿o no? Sin embargo, yo sé de quién viene toda esa influencia, de esa insensibilidad, de ese desamor por tanta gente que necesita de todo lo que ustedes tienen. Hay muchos que quisieran tener para dar y no tienen, y ustedes tienen de sobra y no les interesa en lo más mínimo. Es más, entre ustedes los del grupo, cuando alguno está enfermo en cama, ni siquiera van a visitarle, ni siquiera van a compartirle de sus dones de sanación, de consuelo. Hay veces que no van ni a su velorio. ¿Estoy mal? ¿Estoy exagerando? Así. Pero eso es contra lo que yo debo de luchar. Es decir, todas esas cosas me las debe de señalar Satanás para que yo me desanime. Y yo diré, como he dicho siempre, yo haré e iré a donde Dios Yahvé me lleve, y les diré lo que Él me diga que les diga. Y si Él dice que siga diciéndoles a ustedes, pues yo les sigo diciendo. Con esto, con el hecho de que Dios me mande a seguirles llevando su palabra, con eso yo entiendo que si yo no comprendo la actitud de ustedes, Dios sí confía en ustedes. Dios ve que puede esperar de ustedes. Entonces, no debo de dejarme engañar de los pensamientos que ese enemigo de Dios me ponga en mi cabeza, ¿verdad? Porque si Dios me trae a ustedes, eso es indicio de que Él sí espera en ustedes. Y hasta hoy
Dios no se ha equivocado. Bien, déjenme mirar el reloj, que hoy tampoco lo pusieron. ¿Se acuerdan cuando aquí enseñábamos y hacíamos y decíamos hasta las 5 de la mañana, hasta las 6 de la mañana? Porque yo decía que todos esos desvelos eran bien invertidos, porque era para bien de todos los que venían. Pero pasaron los años y esos desvelos me andaban desvelando a mí mejor, y no veía resultados, hasta que un hombre, sabrá Dios si fue él quien me lo dijo o fue Dios a través del hombre, que me dijo: con calma, con calma. Si en verdad le importan, si en verdad quiere darles mucho, entonces cuídese a usted primero. Porque si les sigue dando como les está dando hasta ahora, les va a seguir dando otros 2 años más. Y después, cuando ya no lo tengan, ellos se van detrás de cualquier un charlatán y se conforman con eso, y de usted se olvidan. Porque así es la gente, dijo. Así es la gente. Entonces, si usted me hace caso y empieza a medir el tiempo que es necesario, el suficiente, pues les podrá seguir atendiendo a gusto otros 50 años. Pero a los pasos que va, no se lo garantizo. Me estaba diciendo porque me había detectado 8 infartos en el cerebro, producto de todas aquellas desveladas y todos aquellos sobreesfuerzos, que como bien dijo él, ¿dónde está el resultado? Y me dijo, le digo yo, porque en los inicios yo era como usted, me quería comer el mundo en 2 puños, y mi cuerpo no lo resistió. Me tuvieron que llevar de emergencia al especialista del miocardio hasta Guadalajara, y estas palabras que yo le dije, que le acabo de decir, me las dijo a mí el que me atendió. Dijo, porque yo hasta andaba por todas las clínicas repartiendo tarjetas y tarjetas, y atendía a la hora que fuera y a todo el mundo, mi cuerpo no resistió. Y lo que le acabo de decir me lo dijo el mismo que me atendió. Si en verdad quiere servirle a las personas, a los enfermos, muchos años, váyale midiendo, váyase queriendo usted solo. Porque a la gente lo que le importa es que usted vaya, que lo sane, a la hora que sea, las veces que sea. Y usted, lleno de humanidad, va a la hora que sea, donde sea, las veces que sean, y usted se les va a morir pronto. Y cuando usted se les muera, ellos se van a buscar otro cardiólogo, otro neurólogo. Y como que le encontré la lógica, ¿verdad? Porque no era cosa que yo ignorara, hermanos. Era todo aquello que yo llamaba inmenso amor por todos, que les daba manos llenas, sin importar las horas. El hermano Pluma, algunos de ustedes no saben quién es él. Es alguien muy sabio. Me lo dijo personalmente varias veces: no te desveles, atiende a quien sea necesario, pero sin pasar de las 8 horas de tu tiempo. Si es mucho el pueblo que necesita y viene, entonces es mejor que inicies con las 5 de la mañana de tu tiempo y parar
a las 8 sin llegar a las 9. Y ustedes vieron que yo no obedecí. Pasó el tiempo y entonces me mandaba a decir con alguien lo mismo, que me recuerden lo que él me dijo sobre esto y sobre esto. Y yo me decía, pero ¿cómo voy a dejar ir a las personas que vienen de tan lejos y enfermas, estando yo ahí y estando ellas ahí? Y aquí nos amanecía. A veces nos íbamos de aquí ya amanecido. Y yo satisfecho porque pude ayudar. Hasta que me sucedió aquello. Entonces dije, creo que tiene razón este señor. Al cabo me extiendo por horas, me extiendo por 1 hora, me extiendo por 2 horas, me extiendo por 5 horas, y el resultado es el mismo. No logro pararlos de las sillas. No logro despertar en ustedes ese amor por sus semejantes. Cuando ustedes sientan el amor por sus semejantes, aunque no los conozcan, ustedes mismos van a clamarle a Dios que les dé más fuerza y más carismas para poder ayudar a más gente de mejor manera. Pero ahora hace frío y hace calor y cae lumbre y cae nieve, y ustedes, como esa estrella, mire, ¿sí ven esa estrella que ya se escurrió? Bien, les estoy comentando solamente de cuántas o unas de las ocasiones o oportunidades que son propicias para que ese enemigo de Dios me diga, ahí está. ¿De qué te sirven tus esfuerzos? No responden, están como muertos. Si no fuera porque yo los conocí. ¿Cómo eran ustedes cuando llegaron al grupo? ¿Y cómo son ahora? De donde vemos, dijo el padre Hilario, que ha valido la pena, que es la doctrina correcta, porque les ha hecho cambiar su forma de ser. Sí, pero ahora falta que también ustedes se paren para que vayan a compartir de lo mismo que ustedes han recibido. Necesitan ustedes sentir ese amor de Dios en ustedes. Dios se preocupa de todos, de todos. Hasta cuando le quita la vida física a una persona es porque se preocupó de esa persona, que seguía que su siguiente paso sería la blasfemia contra el Espíritu Santo, y mejor se lo lleva. Hasta allá llega el amor de Dios. Hace lo que tenga que hacer, pero no deja que nadie se le pierda. Bien, yo por lo pronto me consuelo a mí mismo, porque yo les dije, los que me conocieron en San Juan Tumbí, cuando empezamos allá, pues yo era un jovenzuelo. Así me lo decía el espejo, que saben, que no saben lo que ustedes saben, y que sufren de lo que ustedes han visto que sufren, y que su sanación está en ustedes. Aún así, dije, yo solo me consuelo porque digo, bueno, pero tampoco me voy a dejar engañar del espejo. Si no me dejo engañar de Satanás, no me voy a dejar engañar del espejo, porque ahora volteo al espejo y veo
una imagen y me digo, ese no soy yo. Ese no soy yo. Eso que está en el espejo es mi cuerpo. Pero ese no soy yo. Yo estoy adentro de este cuerpo. Entonces, si no logramos nuestro propósito de despertar a la iglesia de Cristo y luego a la de Dios, para que no se me confundan los que vienen por primera y segunda vez, la iglesia de Cristo a la que me refiero es a la que conocemos como la iglesia católica, y la iglesia de Dios es toda la humanidad, en sus diferentes sectas y creencias religiosas. Bueno, yo nunca he sido rebelde con Yahvé, no lo voy a hacer ahora, pero con su permiso, si no logramos blindar a esta iglesia de Cristo durante esta estancia en este cuerpo físico, bueno, pues si hay que dejarlo alguna vez, pues lo dejamos. Repito, ese cuerpo no soy yo. Yo soy el que les estoy hablando y yo estoy acá dentro del cuerpo. Cuando ya no lo tenga, yo dije, seguiré aquí enfrente de ustedes. Trataré de hacerme visible, no de vez en cuando, sino en cada rato, y ustedes van a tener que aprender a dejar de asustarse al mirarme, porque luego van a decir, y vimos al muertito, así como piensan los que no saben nada. Debo seguir instruyéndoles y debo de cuidar que los pastores no vengan a enseñarles doctrinas contrarias a lo que nosotros les hemos enseñado. Que sea la misma línea, y según los vayamos mirando, como los hemos ido mirando a través del tiempo, iremos incrementando en ustedes el conocimiento de los misterios de Dios, a medida que veamos que van creciendo y van asimilando. No crean que estoy hablando de otro ensueño como leímos acá. El hermano Pluma, el hermano Punguari son un ejemplo de que lo que yo digo es posible, tan posible y tan cierto que Él está aquí a mi lado derecho. Donde quiera que yo esté, allí está Él. Y ustedes voltean a verme a mí, porque yo tengo un cuerpo. Y a Él ni siquiera voltean a verlo. Y se imaginan que no está aquí, se les olvida. Pero Él los mira y menea su cabeza. Él tiene libre albedrío. Él también, cuando llegó su día, dijo, perdón, Señor, pero no me atrevo a irme de esta tierra y dejar a este pueblo como lo encontré. No. Allá en el cielo no hay sufrimiento. Allá no hay necesidades. Aquí las hay. Aquí hay mucha injusticia, hay mucha ignorancia, hay mucha opresión, hay mucha enfermedad. Y pocos o nadie que los atienda. Y decidió quedarse. Él tenía cuerpo. Él tenía un cuerpo físico que medía 1,85 y era puros músculos. Llegó el día que lo perdió, pero miró esto. Se sintió como egoísta el irse de este mundo y dejar a todos los sufrientes que siguieran sufriendo, y él
en el reino de los cielos. No puede ser. No puede ser. No se atrevió. Y con el permiso de Dios Yahvé, se quedó. Y de que se quedó ya hace aproximadamente 2080 y tantos años. 2080 y tantos años. Muchos de los que fueron sus discípulos y conocidos de aquel tiempo ya reencarnaron varias veces en la tierra con cuerpos nuevos y hasta se volvieron a ir. Y él ahí. ¿Por qué? Porque en él vive el amor de Dios y no se atreve a dejarlos. En ocasiones anteriores hemos hablado de cómo es el movimiento en el reino espiritual. Es como en la tierra, por escalafones. Los méritos de un soldado se ganan en el frente, en la batalla. Así van ascendiendo a sargento segundo, a sargento primero, a teniente, a subteniente, iguales en el reino espiritual. Él ha ido ganando esos galardones también y los ha tenido que ofrendar a cambio de la vida física de una persona que ya se iba, no siendo su tiempo, pero porque no había remedio por la ciencia. Él ofrendaba uno de esos galardones a cambio de esa vida y se la concedían y se lo siguen concediendo, y esto ha hecho que él no pueda ascender a más y a más y a más, porque todo lo cambia por la salud de las personas de la tierra. A cambio de eso, a diferencia de sus compañeros que van escalando rangos para llegar a ciertos lugares del reino de los cielos, a él se le dio un permiso de ir y venir cuantas veces él quiera, hasta la gloria y vuelta, ida y vuelta. En muchas ocasiones que aquí hay necesidades que ustedes han ignorado, ellos se han tenido que reunir para tomar acuerdos en el reino de los cielos, créanlo o no. El que preside las reuniones en ese lugar es Jesús Cristo. Y Él nos comparte. Él dice, cuando estamos allá reunidos hablando de ustedes, yo hablo de ellos. Dice, yo les digo que son mi ramillete de flores. O sea, son cosas que prácticamente solamente nosotros acá conocemos. Casi no lo compartimos con ustedes. Hubo una ocasión en que un hermano, ¿cómo decimos?, compañero de él, me pidió una ayuda, un favor, pero yo consideré que no estaba en mí el decir sí o no, porque ese favor era algo inmenso. Iba a redundar, no imaginan ustedes en qué tan grandes beneficios para cada uno de ustedes. Y yo le contesté, yo le dije, bueno,
Si es la voluntad de Dios, Yahvé, que yo haga eso, yo encantadísimo. Cualquiera quisiera hacer ese favor. Pero no me mando solo. Yo dependo de nuestro Padre Yahvé. Le dije, le consultaré y luego te digo. Y me dijo el hermano Pluma, bien hecho. Bien hecho, porque ciertamente no está en ti el decir sí o no. Se te asignó una misión que es de por sí muy pesada y qué decir de peligrosa, y vas a cargar con la misión de Él, que es de estas dimensiones, y con tanto no puedes. Pero, en fin, tampoco soy yo el que va a decir no o sí. Yo solo te digo que la respuesta fue la correcta. Vamos a reunirnos en consejo y de lo que se acuerde te notificamos. Y se reunieron de esas reuniones que les acabo de mencionar, y la respuesta fue no. Yo disfruté de la presencia de ese ser tan hermoso por 15 días. Durante esos 15 días yo caminaba, pero yo sentía que iba en el viento, literalmente. Cuando llegó la respuesta que se dijo que no, entonces fue cuando empecé a sentir mis piecitos que caminaban. De esta naturaleza es esta obra, no es solamente de portarse bien y de rezar y de hacer oraciones. Es literalmente una obra espiritual, que no es solamente del vivir religioso, sino del trato con los hermanos espíritus y el luchar en contra de los espíritus opositores, que son, a decir, una enorme vastedad, que actúan casi valiéndose, haciéndose pasar por ustedes mismos para que no los identifiquen. Esta obra es, no imaginan ustedes lo hermosa que es. Así que además hay un compromiso. Cuando un día llegue que no tenga este cuerpo, ni sueñen, no creen que ya se libraron de mí. Yo tengo un compromiso ante Dios con ustedes y yo nunca le he fallado a Dios, y este cuerpo no va a ser el obstáculo, aclarando que ese no soy yo, yo soy yo. Bien, y lo que les voy a leer ya no alcanzamos, porque yo aquí estoy, aunque no lo crean, muy a gusto. El que se pase para acá verá que aquí no hay frío, y yo no se imagina que ustedes están igual allá. Aquí más o menos están medio bien, pero de aquel lado yo sé que están entumidos. Así que, hermanos, Dios no se equivoca. Ustedes no vinieron por una casualidad. Ustedes están aquí. Pudieron haber sido otros, pero Dios quiso que fueran ustedes. ¿Por qué? Porque Él los conoce. Porque si ustedes no se acuerdan quiénes son ustedes, Él sí se acuerda.
Él sabe de qué están revestidos. Él sabe de qué son capaces. ¿Cuál es la capacidad de cada quien para llevar a cabo la reconstrucción de la iglesia de Cristo y luego de la iglesia de Dios? Es una responsabilidad sobre nuestros hombros. No creen que solo sobre mis hombros, de ustedes también. Procuren que cuando llegue el día que Dios los llame a su presencia, den buenas cuentas, que digan: Señor, solamente no hice lo que no alcancé. Satisfechos. No vayan a decir: Señor, es que yo no sabía, es que yo no imaginé, es que no me daban permiso. No vayan a salir con esas. Ustedes pueden engañar a cualquier persona, pero a Dios no lo pueden engañar, como las que le decían que no hacían esto ni aquello porque no tenían tiempo para nadita en todo el día. Y entonces les decíamos: entonces nunca van al sanitario, porque allá sin falta van, tengan o no tengan muchas ocupaciones, como para allá si tienen tiempecito, y para las cosas de Dios no. Han dado a personas, han compartido con personas de lo que Dios les ha dado a ustedes, tanto de palabra como de obra, de palabra de enseñanza y de consejo. De obra han ayudado a muchas personas a sanarse físicamente. Pero hagan de cuenta que es mucho más lo que pueden haber hecho. Simplemente, si fuera tal la disposición de ustedes, recuerden que tienen ese libre albedrío. Si fuera tal la disposición de ustedes, ya desde hace tiempecito, la mayoría de ustedes tendría asignado una encomienda. Tal y tal persona estará yendo a tal comunidad, y tal persona a tal comunidad, y tal persona a tal comunidad, y tales personas a tal comunidad, porque tienen lo necesario, están revestidos de lo necesario. Créanme que si va el obispo a cualquiera de esas comunidades, no le puede dar ni la centésima parte de lo que ustedes pueden dar a un pueblo. Tienen demasiado. Es mucho lo que pueden dar. La obra estaría en auge inmenso. Pero acuérdense, cuando llegó aquel demonio y les echó un costal encima, ¿recuerdan? Cuando de pronto ya no podían meditar, cuando de pronto ya no podían hacer su oración personal, y es que no eran dos personas, eran todos, lo cual habla de un ataque descarado de ese demonio. Esa es su obligación de él. Y la obligación de ustedes es sacudírselo. Las personas que tienen muchos años en el grupo recordarán que cuando el demonio las tumbaba, íbamos nosotros a levantarlos y los levantábamos. ¿Se acuerdan? Cuando ya estaban creciditos como espíritu y el demonio los tumbaba, ya no íbamos a levantarlos, los dejábamos que ustedes solos se levantaran. Y se levantaban. Y en esta ocasión que hizo el tumbadero, hasta la fecha no se pueden reponer. Hasta la fecha la mayoría les da trabajo hacer su meditación, concentrarse en esa hermosa meditación. Les da trabajo hacer su oración personal. Hay personas que les he tenido que decir
escriba la oración en una cartulina y hágala con los ojos abiertos leyéndola. Es decir, tenemos que buscar la forma de vencer, contrarrestar los ataques de ese demonio. Hágalo de esta manera. Se trata de luchar. Y creo yo que si no fuera ese demonio tan fuerte, tan poderoso, pues como que esta obra sería medio aburridilla. Si todo fuera tan sencillo, tan fácil, sería medio aburridilla esta obra. Pero acuérdense que hay demonios, o mejor dicho, espíritus. Hay espíritus comunes que les llaman impuros, que son los de las personas que han desencarnado y simplemente se han quedado. Están los espíritus malignos, que no son demonios, sino espíritus que en vida le sirvieron solo a Satanás, se consagraron a él, y ya como espíritus siguieron siendo sus esclavos, llenos de maldad, no siendo demonios. Esos, dije en la ocasión anterior, esos no tienen poderes, esos tienen armas espirituales. Y están los espíritus demoníacos, esos tienen poderes. Esos que tienen poderes son los que les hacen a ustedes sentir tal sentimiento o tal pensamiento, o hacerlos sentirse vacíos, o quitarles la creencia en Dios, quitarles la creencia en el demonio, vaciarlos completamente de toda espiritualidad, tanto de demonio como de Dios, y los deja como una calabaza vacía. Digo esto porque algunos hermanos que han frecuentado tanto esos lugares de la Santa Muerte, así se han quedado. Y se les haga lo que se les haga, no se pueden recuperar. Esos espíritus son espíritus demoníacos, esos que les hacen sentir a ustedes pereza, que les hacen sentir indiferencia. Esos son espíritus demoníacos. Estamos utilizando el poder que tienen contra ellos. Contra ellos están ustedes luchando. No le dan mucha importancia porque no los pueden ver, pero si los vieran les darían tanta importancia que caerían para atrás, yo creo. Así que, hermanos, reunamos nuestras fuerzas, tanto físicas como espirituales, y se empieza yendo a visitar a los enfermos, conversando con el compañero, con el vecino, con el amigo, y Dios empieza a poner sus palabras en tu boca, y después te buscan 2 personas, y después te buscan 3 personas, y después te buscan 5 personas, y después ya no hayas que hacer para atender a tanta gente que te busca. Pero si te buscan, es porque reciben de ti. Si no recibieran, no vendrían a buscarte. Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Ya no les leí pues el librito amarillo. ¿Alguien tiene alguna curiosidad, alguna pregunta? Bueno, ¿qué me van a preguntar? A continuación, no sé cómo vamos a hacer esto. Ahora nos vamos a despedir antes de que haga más frío del que ya está haciendo. Yo creo que durante que nos estamos despidiendo, por acá en un lado o en 2 lados, van a estar los Reyes Magos repartiendo juguetes a los niños. Les digo para que
conforme nos vayamos despidiendo, no se marchen hasta que reciban los niños su regalo. ¿Me entendieron? Bien. ¿Darse a venir o no venir? Te rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que protejas a todos los presentes, a todos, para que ninguno se enferme por causa de estas temperaturas. Que les bendigas para que tanto ellos como los que hoy no vinieron sigan viniendo y nos concedas, Señor, compartir tu palabra en horas más tempranas, para que todos puedan regresar a sus hogares temprano antes de que empiece el frío, de manera que a estas horas ya tengan rato todos de haber llegado a sus pueblos. Te pedimos, Señor, que bendigas también nuestros vehículos y los caminos por los que vamos a transitar y a quienes por ellos transitan, para que todos lleguemos con bien a nuestros pueblos, a nuestras casas. Te vamos a dar las gracias, Señor bendito, como Jesús Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, gran Yahvé, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino y que se siga haciendo tu santísima voluntad en este lugar, en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. Que se empiece a hacer también tu voluntad en cada uno de los sacerdotes, de toda la Iglesia Católica y en toda la tierra, así como allá en tu reino. Señor Yahvé, este pan que hoy nos has dado, dánoslo siempre, como hoy en abundancia. Perdónanos todas nuestras deudas y enséñanos también a nosotros a perdonar de verdad a nuestros deudores. Y durante cada prueba, nunca nos dejes caer en ninguna clase de tentaciones ni confusiones, ni en las malas rebeldías, ni en las divisiones tampoco. Más bien, unifícanos a todos como uno solo contigo en forma indivisible y fortalécenos en la mente, cuerpo y espíritu, y líbranos y protégenos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Santa María, Madre de Dios, Hijo y Madre de nosotros, ruega por nosotros los pecadores, ahora, en este momento, en cada momento de nuestra vida futura, pero sobre todo a la hora de nuestra muerte física también, que así sea. Gloria a Dios Padre Yahvé, gloria a Dios Hijo Jesucristo y gloria a Dios Espíritu Santo. Señor Yahvé, que como era en el principio, que así vuelva a ser otra vez, desde ahora y para siempre y por toda la eternidad. Dulce Madrecita, nunca te vayas a apartar de nosotros, ni tu vista la apartes jamás de nosotros. Ahora, vente con nosotros a nuestro pueblo, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a todas partes. Ven también a visitarnos a través de nuestro sueño, para que nos sanes a través del sueño como tú sabes hacerlo, o nos ayudes a resolver cualquier problema. Y ya que siempre nos has protegido como nuestra verdadera y única Madre, haz que nos bendiga ahora y siempre Dios Padre Yahvé, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Que así sea.